Villa, pues bueno, este cártel del despojo, la manera en que pues organizaciones, inmobiliarios, en contubernio con jueces, en contubernio con todo un grupo en el Poder Judicial y también obviamente con abogados, terminan por despojar casas a personas principalmente que tardan en saber que ya la casa ya no es de ellos. Cuando de repente voltean, pues ya ni siquiera en el registro de catastro sale su nombre. Jorge, es un tema sumamente interesante esta información que vamos a presentarle el día de hoy. Vamos a presentarle algunos datos solamente, pero es un tema sumamente amplio. Le voy a presentar aquí una información para empezar, un documento de la notaría número 5 de Baja California, en la cual, aquí como se puede observar, este documento es oficial, está firmado, tiene toda la documentación, en donde la notaría número 5 le informa al registro público de la propiedad: oye, se te pasaron unas escrituras falsas, se te pasaron unas escrituras que no tendrían por qué haber pasado, que ya están inscritas en el registro público de la propiedad y que pues no pertenecen a las personas que que las inscribieron en este momento, ¿no? Este documento es la prueba ya infalible de que se están realizando escrituras, se están registrando escrituras públicas en el registro público de la propiedad de viviendas en las cuales los documentos son apócrifos. Hay que empezar a recapitular. Este documento se puede observar aquí. La notaría le dice al registro público de la propiedad: verificamos la información de las escrituras, y son escrituras de la Ciudad de México, de una notaría de la Ciudad de México, la cual el notario que lo firmó tiene años de muerto. Y tú, pues, las inscribiste. Esa información después se habla con un vendedor que él supuestamente vendió la vivienda y dice: yo tengo más de 10 años que no trabajo en esa empresa. O sea, desde ahí empezamos mal. Claro. Desde ahí ya tenemos documentos apócrifos o documentos en los que se utilizaron a personas fallecidas o unas firmas antiguas de una persona para poder signar documentos y realizar, construir documentos apócrifos para inscribirlos en el registro público de la propiedad. Pues bueno, así esta agrupación se ha dedicado en los últimos años, Jorge, a apoderarse de viviendas mediante diversos esquemas. Uno de ellos, el hacer que una persona ingrese a un domicilio, se perpetúa en el mismo, una vivienda que a lo mejor es propiedad de una inmobiliaria o se encuentra en un litigio o una serie de factores, ¿no? Incluso, pues a lo mejor hasta que no hay, por debido a diversos problemas, no hay alguien que responda realmente por la propiedad de esa casa, ¿no? Se apoderan de la casa, la prescriben y posteriormente afirman que supuestamente se las vendió un propietario, una empresa pirata, y terminan por inscribir en el registro público de la propiedad. Y así se apoderan de una vivienda. Después hay otro nuevo esquema en el cual simple y sencillamente observan cuáles son las viviendas que se encuentran en un conflicto legal o que la inmobiliaria aún no hace los trámites para apoderarse de la vivienda, porque pasa mucho que la inmobiliaria paga una vivienda o un paquete de viviendas y tarda un tiempo en escriturarlas, ¿no? Claro. Pues en esta situación lo que hacen es fingir una escritura o crear una escritura de la nada con una notaría de Cosolapa, Oaxaca, o de Puebla o de alguna otra entidad, con la intención de que ese sea su aval para poder inscribir la información en el registro público de la propiedad. Ha habido casos, Jorge, en los que se utilizan escrituras falsas para que el Infonavit dé préstamos de vivienda. O sea, imagínate tú que la información, la escritura es apócrifa y aún así se la compra el Infonavit, se la compra el registro público de la propiedad. Documentos que no cuentan con sellos de identidad de la notaría, por ejemplo, las notarías de Cosolapa, la notaría de Puebla, otra notaría que hay, son de personas que hoy en día están huyendo de la justicia porque se les identificó que estaban escriturando propiedades apócrifas o hacían escrituras apócrifas de propiedades o hacían una serie de cuestiones en las cuales se les perdieron la patente de la notaría. Y esas notarías precisamente
las que hoy en día sus expropietarios son investigados, se encuentran prófugos de la justicia o perdieron ya la patente, son las que están utilizando para registrarlas en el registro público de la propiedad o dar préstamos en Infonavit. Imagínate qué grado de indolencia, por decirlo en el mejor sentido, o se están burlando de la autoridad o hay una complicidad muy grande por parte de la autoridad, porque utilizando notarías ya identificadas y anunciadas como corruptas, están utilizando esas firmas y el registro público de la propiedad, e incluso las notarías locales y el Infonavit continúan permitiendo que ingresen a los registros y estas personas se apoderen de las viviendas. Y para que los puedan sacar después de que hay una inscripción y después de que ya la apoderaron la vivienda, es muy complicado, pueden pasar muchos años. Pero no solo eso, Jorge, sino que además, después de que se apoderan de estas viviendas de manera irregular, las venden y se vuelve aún más complicado el proceso. Porque cuando una inmobiliaria o el verdadero propietario de la vivienda, porque también hay casos en los que un propietario de la vivienda a lo mejor deja de ver su casa durante un tiempo y resulta que ya está apoderada de otra persona, resulta que terminan por entrar en un litigio más complicado, porque hay un dueño original, hay el defraudador y aparte a la persona que el defraudador ya le vendió la vivienda y que ya tiene propiedad de la misma. Y ahí es donde se vuelven millonarios los grupos delictivos, porque es un cártel que cada vivienda la vende a $1.5 million, 2 millones de pesos, por prácticamente ni un costo, ¿no? No, y hay que recordar que una situación similar le pasó a una familia en Portales 3, donde el Ayuntamiento de Mexicali le vendió una casa que supuestamente ya tenía la prescripción y al final del día llegó el propietario original y le dijo, espérate, esa casa no sé por qué a ti te la vendieron en remate, pero fue a través de estos esquemas de este cártel inmobiliario que terminan haciendo. Aquí no hay vacíos legales, ¿eh? No. Aquí no hay ni artilugios legales, ni vacíos legales que puedan usted exigirle a nuestros legisladores que hicieran algo. Aquí realmente es una manera de operación donde le encontraron fallas a un sistema, pero un sistema corrupto, no es un sistema que requiera tampoco unas grandes modificaciones, porque basta con observar, porque es un esquema de corrupción, basta con observar de dónde viene el documento de la notaría para darte cuenta que él viene algo irregular, ¿no? O sea, imagínate, te vienen con una prescripción o con un documento con datos apócrifos o con una inscripción apócrifa proveniente de una notaría de Puebla o de Oaxaca, inmediatamente ahí tendrías que saltarte a la vista. Sobre todo porque ellos ya lo saben, Jorge, porque uno puede entender que a lo mejor tú y yo desconozcamos totalmente que una notaría de Cosolapa, Oaxaca, pues haya sido corrupta. Podemos comprenderlo porque no es nuestro giro, pero ellos sí se dedican a eso. Ellos todos los días reciben información, es notificado cuando una notaría deja de funcionar por alguna cuestión de corrupción. Es su ramo, es su giro. Es como si nosotros nos dijeran o no nos enteráramos de algo de tema periodístico en el país, ¿no? Es como cuando los abogados consiguen amparos del Estado de México. Sí, de un juzgado del Estado de México o de Baja Sur, ¿no? Sí, de Baja Sur. Que son los afines a ellos, a ese tipo de abogados. Entonces, lo mismo sucede acá. ¿Qué notarías son las que con ellos han tejido estas redes de corrupción y que al final del día operan y a sabiendas de que así lo hacen desde el Poder Judicial? Porque el magistrado presidente habló de eso. Justamente, esto es lo que va a mencionar el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso López, es reconocer que sí les están metiendo goles, o sea, para que vean que no es algo que yo estoy inventando, realmente está ocurriendo y traen un problema en ese sentido. Vamos a escucharlo. Es una pregunta que se da mucho con los jueces de primera instancia. No te pudiera dar un número exacto. Lo que sí sé es que en Tijuana es donde se dan más ese tipo de falsificaciones o de escrituras apócrifas, o incluso si hemos tenido conocimiento de que falsifican documentos de los juzgados y las pretenden o a veces las inscriben en el registro público de la propiedad. Pero he tenido más conocimiento en la ciudad de Tijuana que en la ciudad de Mexicali. Y ante esta situación, ¿qué se busca hacer? ¿Se pide regresar al registro público de la propiedad, revisar los casos o cómo se hace, no? Mira, nosotros
la verdad tuvimos un buen acercamiento al inicio, de que nos tocó representar al tribunal al inicio, con el director del registro público. Ahorita ya nos hemos, ahora sí que sentado un par de ocasiones, pero no hemos llegado todavía a nada, porque lo que tenemos que hacer es una especie de candado de seguridad, de cadena ahora sí que del tránsito de los expedientes, porque lo que hacen es que le falsifican la firma al juez y llegan al registro público, el registro público le inscribe. Entonces, porque pues él se encuentra imposibilitado de saber de quién son cada una de las escrituras. Lo que tenemos que hacer es hacerlo electrónicamente y que ellos no inscriban ningún documento que no venga directamente de nuestro correo, del juez, de instancia, todo ello, ¿no? Estamos intentando, yo creo que lo podemos lograr, pero sí es un tema, la verdad. Imagínese usted, y aquí es donde recae el tema, si tú, Jorge, o alguna persona, cualquiera, usted que está circulando en su vehículo o en su casa, va a comprar una vivienda y su abogado o usted directamente va al registro del público de la propiedad y ve que la vivienda que le van a vender está inscrita, usted automáticamente, por ser un gobierno, le da certeza, le da tranquilidad y le da confianza. Jamás se imaginaría que una empresa estaría pues utilizando documentación apócrifa, metiendo esos goles al registro público de la propiedad. En el mejor de los sentidos es meterle goles, porque en el peor estamos hablando de corrupción. Y que cuando usted la compre no se imagina que a lo largo de 5, 8, 9 años, 2 años incluso, le digan, ¿sabes qué? Es que esta casa no es tuya. Tú se la compraste a un defraudador. Y además, Villa, en ese esquema de corrupción, no solamente se trata de inmobiliarias, quienes han sido, pues yo creo, las más afectadas, porque como dices, compran estos paquetes de vivienda en el tema de este rescate que se hace de problemas que se tengan jurídicos o con el banco, lo hacen de esa manera y pues bueno, ellos ya sabrán cómo venderla de una manera legal. No quiere decir que eso sea justicia social de vivienda, pero bueno, así es el esquema que se tienen de los inmobiliarios. Discrepamos totalmente con ese esquema, exacto, pero pues es el que tenemos. Y además es el legal, ¿no? Ese es el camino legal que han incurrido. Hay quien de manera tramposa y inmoral lo hace, como el caso de Raúl López, como lo hemos evidenciado acá. Pero por el otro lado, también hay afectaciones directas a personas que tenían su casa y que ellos sí no hayan cómo moverse porque no tienen la solvencia para pagar abogados por paquetes de vivienda, sino simplemente de la noche a la mañana se dieron cuenta, o después de 3, 4 años se dieron cuenta que ya perdieron su casa y que no hay manera de moverse porque el registro público de la propiedad, porque notarías y porque el mismo Poder Judicial ya les dio el aval a quienes le hicieron la tranza, ¿no? Sí, ya incluso ellos no se dieron cuenta cuando se estaban moviendo una maquinaria a su alrededor, vivías en tu casa o vives en tu casa de manera habitual, toda tu dinámica diaria, y resulta que alguien está operando para quitarte tu casa o para tener escrituras de tu vivienda, y que de un día para otro tú llegas y ya hay policías afuera y un actuario presionando porque te va a sacar de tu casa. Imagínense, incluso tú tengas, no sé, un documento, un contrato de arrendamiento, o que tú hayas comprado tu casa de manera legal. Y aquí los verdaderos propietarios no son tampoco culpables, son víctimas también de este episodio que están viviendo. Un verdadero propietario que a lo mejor durante 2, 3 años no vivió por su casa o esa casa que tenía, o diversos factores, a lo mejor se fue del país y regresó, muchos factores. Pero cuando regresa y está ocupada, pues él tiene derecho a reclamarla, aunque tú estés viviendo ahí después de 2, 3 años, ¿no? Y se hacen litigios engorrosos y complicados que al final no llegan a nada. Pero ¿sabes qué? Todavía algo peor, Jorge, algo que vamos a agregar. Vamos a poner una imagen que se da, o que le rescatamos de un video de un desalojo. Estas 2 personas que observamos aquí, vamos a observar, el de la izquierda es un funcionario del Poder Judicial, bastante conocido, de apellido Salgado. Él pues está haciendo una diligencia. Y el del lado derecho es un sujeto conocido como Mario Ismael Cañedo. A este sujeto se le relaciona con todos o gran parte de los robos de viviendas de este conocido como Cártel del Despojo. Este sujeto que es tomado aquí en uno de los desalojos, que es curioso porque este desalojo, Jorge, se da en contra de una empresa supuestamente propietaria del domicilio, llamada Casas y Trámites Inmobiliarios. El dueño o el representante legal de esta empresa, Casas y Trámites Inmobiliarios, es hermano de Mario Ismael Cañedo, de nombre Ramón. Lo curioso es que esta casa supuestamente la están entregando a una mujer de nombre Cindy Gómez porque ella le ganó un juicio a la empresa Casas y Trámites, de que el representante legal es el hermano de él.
Cindy Gómez es pareja sentimental de Mario Cañedo. O sea, y lo peor es que ambos, el hermano de Mario Cañedo y Cindy Gómez, esta mujer que estoy mencionando, son socios en otra empresa. O sea, básicamente simularon un juicio para que la empresa Casas y Trámites perdiera las viviendas y que se las quedara otro integrante de la familia. Para eso participó el Poder Judicial. Claro. En eso estuvo involucrado el Poder Judicial. Se da un juicio en el cual ninguno de los dos involucrados es el verdadero dueño de la vivienda. Uh-huh. Pero se pelean, entre comillas, para que las viviendas pasen de un mano a mano a la otra con un aval del Poder Judicial. Claro. Y esto se vuelve todavía más complicado el proceso. Las personas que vivían en la vivienda dicen, oye, tengo un contrato de arrendamiento con el propietario. Y llega el actuario con la fuerza pública a quererlos desalojar. ¿Sabes quién era uno de los abogados que estaba ahí participando? Francisco Javier Mercado, quien fue consejero de la Judicatura del Estado y que pues nunca se bajó, pero como nosotros somos muy hábiles y tenemos algunas informaciones, logramos observar que su vehículo estaba justamente a unos metros. Entonces se le relaciona con este cártel del despojo, no sabemos en qué medida, pero se le relaciona con este tipo de desalojos. Entonces, imagínese usted de lo tema tan complejo que estamos hablando, y ¿sabe qué es lo peor? Que tanto en Tijuana como en Mexicali ya son cientos de casas, pero cientos de casas que se han estado robando de esta manera por este esquema del cártel del despojo. Y como tenemos todavía una incertidumbre enorme de la tenencia de las viviendas, esto va a seguir ocurriendo. Y aguas, porque el gobierno del estado acaba de implementar un proyecto, Jorge, de recuperación de vivienda. Sí, el proyecto y además estos tribunales inmobiliarios, ¿no? Así es. Entonces, que han terminado por querer salvar todo este desastre que hay al interior del Poder Judicial. Porque como lo documentas, Ville, como lo observamos y analizamos aquí en Ciudad Capital, pues esto es más grave de lo que se piensa. Y el mismo Poder Judicial, a través del magistrado presidente, lo reconoce. Uh-huh. Cómo es que la cantidad de documentos apócrifos que les han mencionado y cómo han terminado por avalar en juicios este sistema. Uh-huh. ¿Cómo lo van a reponer ya que tengan estos tribunales? Uh-huh. ¿No? Porque si lo hacen de la misma manera, pues solamente le estarían dando celeridad a estos trámites tranzas. Exactamente, porque hay mucha gente, y esto es una de las críticas, de hecho lo comentamos en su momento, Jorge, cuando recién salió, ¿qué va a pasar con la gente que está ocupando la vivienda? Exacto. En lugar de quitársela y vendérsela a una inmobiliaria, pues ¿por qué no mejor buscas un esquema para que esta persona que ya se apoderó de la casa pues termine por tener certeza y un documento legal que la avale? Porque al final la persona tiene años viviendo ahí, tendría a lo mejor, si tuviera poder económico, si tuviera recursos para poder llevar a cabo una prescripción positiva, probablemente lo hubiera hecho, pero no lo ha podido hacer por falta de recursos. Entonces ahí sí planteamos, ¿qué va a pasar en estos casos? Porque si lo único que va a hacer, el único esquema es desalojar a personas de manera indiscriminada, este tema, la verdad, va a tener la visión más ultraderechista y más de beneficio económico y de menos de apoyo a la sociedad. Mucha gente quiere tener certidumbre de su vivienda y no la tiene por falta de recursos. ¿Qué va a hacer el gobierno del estado? ¿Qué va a hacer el Poder Judicial en estos casos? ¿Van a tomar una visión de ingresos económicos, de solamente hacer dinero, o algunas casas que se encuentran en incertidumbre van a lograr dárselas a la gente que las está usando? Esto evidencia que al Poder Judicial le hacen falta estos mecanismos, ¿no? Y al registro público de la propiedad también. No, al registro sin duda alguna. Sí. No es el que más le está padeciendo y ahí el gobierno del estado tendrá que ver de qué manera se involucra para cerrar estas pinzas y que no les metan, como dice Estado, tantos goles o identificar quién está siendo corrupto ahí, ¿no? Porque ahí sí la Secretaría de la Honestidad tendría que involucrarse, hacer una investigación a fondo, y en el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo están actuando sus jueces en estos temas? Sí, y totalmente. Bueno, te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.